Buenas noches, hoy me tocó el asiento del centro porque les voy a dar la bienvenida a este episodio del Sapo Podcast. Como siempre, no tenemos nada que hacer en la semana, entonces dijimos reunámonos, vamos a grabar, usemos los micrófonos porque tampoco hay parlante para usarlos para karaoke, entonces digamos No hay parlante para karaoke. hagamos Qué tristeza, un podcast. Y aquí estamos de nuevo con un tema muy cool. Muy cool. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, bien. Qué bueno, Sofía, que está bien. Chévere, Sofía, sí. Una muchacha de muchas Va palabras. bien, ya va bien. Tapasco. Ahora vamos a todo lo contrario, un muchacho de muchas palabras. Hombre, esta semana fue una semana dura, le cuento. Estuvo complicada, pero pues bueno. ¿Por qué complicado? Hemos atravesado y ya estamos aquí en ya casi el fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué complicado? Una semana... si ¿Cuál me contara, complicado? hombre. Usted tiene Hacemos un podcast trabajo, completo. parce. Nosotros tenemos vida afuera de este podcast, ¿ok? Mucha. Mucha vida fuera de este podcast. No es que le dediquemos todo el tiempo a este podcast, no. Se nota. De hecho no. De hecho, no. De hecho, le digamos nada, pero bueno. Tenemos vinito, tenemos historias. El tema de hoy, como lo pueden ver en el título, es Bogotá. Me parece un tema muy chévere. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben el himno de Bogotá? Para empezar. ¿Cuántos ¿Qué? ¿Se saben el himno de Bogotá? Yo. Por favor. ¿Cómo es esa canción de Nicolás de los Fumadores? No. Ese es. No. No, Bueno. papi, jamás no vas a ver eso. Ni siquiera sé cómo se ve la bandera. Bogotá, Cierto. Bogotá. Eso sí. ¿Y eso es una todo? parte. No, es muy largo. A ver, cántela. ¿Y a dónde se encuentra? No me acuerdo. ¿Tú te sabes el himno de Ibagué? Una Ay, espada, una del cruz Tolima. y un ¿Sí? pendón. Del Tolima. Ah, del Tolima, sí. Que además el bunde, ay, papi. Desde entonces no hay miedo El en bunde sus es una ríos, chimba. Genial. Ni codicia en su gran Yo me sé corazón. el de Antioquia, pero el de Medellín no. Desde entonces... De Ibagué, yo creo que me la supe en algún punto. ¿El Sí. del Tolima? ¿Cómo es? Uf, Hay una frase. dice así. A ver. Wow, ya empezó a cantar, Dios mío. Desde entonces... Pueden mutear aquí el video y yo les aviso. A ver, también puedo cortar esto. Mentira, sí. no, cante. Si sale muy largo, puedo cortar esto. Totalmente. O sea, Mutear estamos acá parchando. Ay, ya no me acuerdo, Rico, pero hablaba de rico. aguardiente y todo. ¿Qué? Les juro. No. Les juro. Wow, gran himno. Listo. El de Antioquia habla sobre... A ver. ¿Cómo es el de Antioquia que usted dijo que se acordaba? De las ¿Cuál de Maluma? montañas de mi tierra dejan que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Vea. Ay, re bonito. Aspirando olorosas esencias. Dejan que aspiren mis hijos. Ajá. Bueno, pero el día de hoy nos centramos en Bogotá. En Bogotá una vez gran más. ciudad. Y no sé quién quiere empezar. ¿Empiezo yo? Yo lo puedo empezar si quieren. No, yo quiero empezar. Listo, vale. Quiero empezar. Bueno, Bueno. mi historia es una que yo escribí hace Uy. años, hace como 4 años, cuando estudiaba la maestría en periodismo. Poema Me Wow. mandaron uno. a hacer una crónica. Ah, mira. Una crónica sobre Bogotá. O sea, Y estamos al reviviendo día de muertos hoy aquí prácticamente. Estoy Mm. autoplagiándome, literal. Sí, estamos reviviendo muertos. Y esa Como no crónica, le pegó la verdad- crónica, entonces la tiene que pegar acá. Sí, por todos los medios. Que me pegó, Publíquenmela, por favor, algún medio. Dios mío. Así sea las dos orillas. Las dos orillas. No, sí, que salga de Blogspot ya. Ya hay mucho tiempo en Blogspot. Lo que sea, pero vale. ¿Listo? ¿Válido? Esa crónica es mi producto favorito, la verdad. ¿Qué más hice mientras estudiaba? Me encantó cómo quedó y yo dije, si es sobre Bogotá, tengo que decirla en el podcast. Es una historia muy sencillita. Primero, una hidratación corta, por favor. Ay, sí. Pausa de hidratación. Necesito confianza e hidratación. Tomen agüita. Qué Ay, rico hombre. vino del de uno. Olvidarla es imposible. Le sintió el vino él y me lo tomé yo. Les voy a contar la historia de el viejo verde de Bogotá. Hay el muchos. viejo verde, más viejo verde. Hay muchos. muchos, sí. Ujú. Está el monstruo de los Andes. Ese es un viejo verde. ¿Qué otro viejo verde? Está... Está mi portero. El el portero de- es un viejo verde. Uy, no. El de, ¿cómo se llama esto? El del charquito. Todo eso ya es en Soacha.
Pero queda, es adyacente. Adyacente. Y entre los dos tienen como 200 víctimas. Mierda, Ay, qué bueno. horrible. No, esa no es mi historia. Qué feo. Ese tipo de Qué feo. Yo voy verdes. por otro tipo de viejo verde. Válido. Voy a leer un fragmento muy cool. Es un viejo verde que cuando él apenas era una plántula. Ay, ya sé cuál es. ¡Ah! ¡Ay! Me ¡Ay! vio la- Yo sabía. Sí, sí, yo también lo tengo acá, vea. Ajá, ese viejo Claro, verde claro, lo tenemos todos claro. soportó la sacudida del terremoto de 1805 que destruyó el 25% de Bogotá. Vea. Escuchó el grito de independencia de Llorente cuando él no le prestó el florero a Luis de Rubio. Pues Ya nos entonces él no pusimos fue el que poéticos, gritó. nos pusimos poéticos. Dio sus primeros frutos cuando se construía, ¿cuál? ¿Cómo se llama donde vive el alcalde? ¿Dónde? ¿Por allá? La casa... Y lo del lado, donde No vive me el acuerdo. presidente. Ah, La casa blanca. de Nariño no, y es la de Nariño. casa es. Ajá, Blanca, rosada. Blanca. ajá, cuando lo Rosada, estaban Argentina. construyendo eso, cuando estaban construyendo la iglesia de Lourdes, cuando estaban construyendo el funicular de Monserrate, la Universidad Nacional y el primer alcantarillado de la ciudad. Este viejo Ahí verde estaba. tenía sus primeros añitos. Cuando llegó la primera empresa de radio a Bogotá, Wow. cuando el Millonarios Fútbol Club hizo su debut en el Campín en 1948. Entonces sí, Millonarios. Allá estaba parado este viejo Porque verde. antes no se llamaba Millonarios, ¿sabían ustedes? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pues no se llamaba Ay, Millonarios. no, papi. Ajá, tenía otro nombre. Sí, tenía otro nombre. ¿Cuál es? No me acuerdo, pero ahí está. Ahí le corto la historia para eso. Rigor periodístico donde literal. A ver, cuando el tronco se empezó a pudrir fue cuando pasó lo del Club El Nogal, las granadas en el Palacio de Justicia y Ya por estamos- esa época, Los 80s, 90s. ajá, primer Rock al Parque también, empezando un poquito la 40 historia. añitos. Literal, estamos repasando la historia de Bogotá con, Lentamente. ajá, Un viejo verde. con la Parce, yo, introducción espera, para espera, la espera, miren historia. esto. ¿Qué pasó? Está al lado. ¿Qué tienes que decir al respecto? El policía no quiso dar su testimonio acerca del viejo Estamos verde. hablando de temas sensibles para el gobierno. Sí, o sea, ellos no quieren que esto se sepa. Y entonces, esto todo una introducción un poquito de las cositas que han pasado en Bogotá en los últimos años para introducir a la historia que les vengo a hablar esta noche, que es sobre el viejo verde de Bogotá, el árbol más viejo que tiene Bogotá. Por lo menos como en Historia que registro, está- sí, que en está- registro, sí, uno nunca sabe, pero bueno, ya les voy a contar más al respecto. Puede haber un Bueno, viejo pero más verde espere. por ahí, pero no sabemos. O sea, ¿ya murió? No, el árbol todavía está vivo. Está vivo, pero dijo que sí comenzó a pudrir hace ya... Pues es que la que madera se puede pudrir por Como partes, su abuela, mi pedazos. abuela. Ya Mi empieza- abuelo. Pero están vivos. Ok. Ujú. ¿Dónde creen que está este árbol? ¿Dónde se lo imaginan? Quinta de Bolívar. Quinta de Bolívar es una gran opción. En... ¿Dónde, Sofía? en el jardín botánico. Sí, allá Buena están opción, una buena opción. gran cantidad de árboles. ¿Dónde es? Pues, ¿Dónde es? la Quinta de Bolívar fue una gran aproximación porque allá hay unas palmeras. Ujú. Hay unas palmas gigantes, altísimas. Esas también están dentro de los árboles más viejos de Bogotá. Vea usted. Pero el que se Ah. tiene el registro del árbol más, como más viejo, del que les voy a contar esta historia, queda en Chapinero, en el barrio El Nogal. Uy, Vea. ¿cuál será el árbol? Uy, ¿cuál será? Pues viejo, vea que en el centro comercial Ayuelos, por ejemplo, Ujú. se llama así, o en el barrio Ayuelos, toda esa zona, porque había una gran haya, un árbol, Ok. y lo cortaron para hacer el centro comercial. Ay, Mierda, chúntula. hijo de puta.
No, sí, llegó. Entonces, pues el barrio El Nogal, podrían cortar nogales para hacer el barrio. Literal. Resulta que está en la calle 77. La Ay, calle aquí al ladito. 77 con novena, aquí en Chapinero. Un chuapi. En el barrio El Nogal. Le pusieron el nombre al barrio por la cantidad de nogales que hay por ahí. Ujú. Y que cortaron para construir edificios. Y que casas. cortaron para 1000 cosas. Ya les voy a contar esta historia. Les voy A a contar esta historia del árbol que está muy buena. Bueno, muy pues buena. entonces Me es un saqué nogal, 5 en ¿cierto? este O sea, trabajo. Entonces es un lugar. Es un... Nogal. De hecho ya iba a llegar a esa parte, pero bueno, se me adelantaron. El cedro negro. No, usted dijo. Su nombre científico es Junglands. Neotrópica. Muy bien. Y pertenece a la familia de las... Juglandáceas. Muy bien, Uy, mi compañero del puta. podcast conocedor de las matas. Ajá. Orden fagales. Ujú, ujú. Bueno, en fin, no importa. Les voy a contar varias cositas de ese árbol. El árbol tiene unas marcaciones que parecen como en pintura, como Ujú. que uno ve como las góticas de pintura que chorrean, así que caen, como que alguien las hizo así con un pincel de 2 números, el 47 y el 80. Tienen como el 47 por allá en un lado del tronco y el 80 por allá en otro lado del tronco. Ok. Pero porque lo marcaban 2 veces en 2 inventarios distintos. Exacto. Claramente. El árbol es tan viejo que se le puso en un inventario que alguna Alguien hizo, alcaldía se inventó 47. Y luego más Luego se les adelante, olvidó. quién sabe cuánto, luego 80. Y ya. Se y les ahí olvidó el quedó. registro y 80, listo. Los otros árboles de la cuadra, que Otras lo también hacemos suelen con ser muy plaquitas. viejos, son urapanes, creo que se llaman. Urapan, Fraxinus chinensis. Ese. También son más o menos viejitos, pero esos no son tan viejos y tienen un número como... Un registro como Más ya moderno. como 4789B. ¿Sí me hago entender? Ujú. O sea, así de viejo es. 5880. Pero este tiene un 47 pintado así en blanco, como en Oh. pintura blanca. Ok. O sea, vieja escuela. Era gente vieja escuela los que Gente, hacían, ¿no? ¿será que en esa época registraban los árboles así como? Pues sí, yo sí Lo veía, pintaban. yo veía un montón de eso, ni siquiera tanto tiempo atrás. No, lo que pasa es que, digamos, cuando tú vas a hacer un inventario para tumbar, tú lo haces con pintura. ¿De verdad? Claro. ¿Lo iban a tumbar 2 veces? No. Pues es que quién sabe hace cuánto lo marcaron. Ok. Mm. Pero de hoy en día, tú cuando vas a hacer un inventario para tumbar, lo haces con pintura. Porque es rápido. Claro. Necesitas obviamente, si se va a quedar identificado, si lo van a salvar porque es una especie que no se puede tumbar, va a quedar con la pintura. Ok. Pero generalmente cuando tú haces un inventario de hoy en día, utilizas placas. Ajá, sí, Una claro. máquina de placas y tú, que si ustedes ven los árboles de Bogotá, tienen todos plaquita. Sí. Ujú. Que tienen un código de barras y tienen un número. Sí. Plaquita es lo que se usa hoy en día. Qué triste que haya como un número finito, ¿no? Como de árboles en Bogotá. Ah. Hombre, en un espacio siempre tiene que haber un número finito de cosas. Pues sí, ¿Cómo pero es como tanta que edificio. debería ser infinito el número. Deberíamos ver árboles y árboles, Sí. dice Sofía. Sí, en Bogotá definitivamente le faltan muchos árboles. Hombre, Yo me acuerdo. de las cuando- ciudades más verdes del mundo, ¿eh? ¿A lo bien? Sí. Mierda. Qué gonorrea. Lo que tengo entendido era como que hacia el sur y el occidente como que la planificación no fue tan Verde. hecha. No, o sea, no se planificó tanto como el crecimiento de la ciudad en esos espacios, entonces solo era como, no, casas. Pues es y que nunca se Bogotá pudo. ha En crecido cambio, como mucho a por punta de acá el invasiones. norte, ujú, como Lo que primero. el norte ya fue como más planificado, no sé qué, entonces por eso tiene más zonas Pero verdes. también Pues porque eso hay es una hay una cuestión económica ahí importante porque son las zonas, o sea, las zonas más verdes de Bogotá suelen estar asociadas a las zonas ricas de En Bogotá. efecto. claro. O sea, y eso tiene un nombre que me olvidó, pero eso existe, eso está estudiado. Claro, si uno tiene necesidades, uno no va a pensar en hacer una Hombre, arboleda, uno va a hacer su casa, o sea, la vivienda es como prioritaria. La arboleda y ayuda ya mucho, la arboleda pero se pone de secundario cuando llegan momentos como ya necesidades. Que igual eso se termina siendo un poco más estético, ¿no? O sea, para estas partes todo es estético y en su momento cuando comenzó a expandirse toda esta parte, al menos Chapinero era un lugar súper hippie y con mucha plata. Ujú.
con jardines y vainas. Sí, claro. Aquí hubo... Pues es que cuando empezó esto a expandirse, o sea, esta fue la primera expansión de Bogotá Ujú. hacia el norte. Ujú. Del centro, me refiero. Ya. Y luego ya muchos otros, la gente realmente pupi, pues vivía a las afueras de Bogotá y ya pues Bogotá se comió todo eso por allá en fin. Se pegaron, como se unieron por allá. Sí, se empiezan a unir. Igual mucha gente, o sea, mucha gente con necesidades o pues de menos recursos económicos también se iba al cerro. Sí. Se subía al cerro y por eso hay ciertos barrios en el cerro que son de menos Ya. capacidad económica que Sí. los barrios de Chapi Chapi. Sí, que realmente es una línea que se ve en media cuadra. Sí, Ujú. tal cual. Cambia de una. También se hicieron varios barrios del M19 se hicieron arriba de Chapi. Ya. No me acuerdo si el Pardo Rubio es de Yo vivía eso. allá. En el Pardo Rubio. Ujú. Pero Hace por una 7 cuadra. años. No, 7 años, como 5. Pero por una cuadra porque usted siempre ha vivido debajo de la Sí, eso es circunvalar. al ladito, sí. Sí, Pardo Rubio quedaba Al otro lado. pasando la calle. Sí, claro. Exacto, sí. No, usted vivía en Chapinero, Se vive en mijo. Chapi. Sí. Y entonces, muchachos, les iba contando porque yo, no, Pardo Rubio jamás, yo nunca. Yo ya. nunca. Me va a tocar yo ese barrio. Ajá. Les voy a contar un poquito cómo luce el árbol por fuera, y qué tiene alrededor. Ya les dije que queda en la calle 77 con Novena, aquí en Chapinero. Queda cerquita. Con a- Novena en un parque tiene que quedar. No. No es ese queda- parque todo grandote, todo bonito. No es en un parque. No queda en un parque. En un conjunto. Queda en la calle. Sobre la calle uno pasa por la acera normal caminando y ahí está el árbol parado. 77 con Novena. Sí, eso queda cerquita a la universidad EAN. Sí. La universidad EAN queda al lado de un edificio que se llama Sequoia. Y queda al Las lado secuoyas de... siempre viven. Queda como a una cuadra de la sede de Revista Semana. Ok. Y la Revista Semana nunca ha escrito sobre ese árbol que tiene a media cuadra. Pues es que la directora de la revista Están muy Semana. ¿Todavía es la ocupados. directora? Están muy ocupados siendo candidatos. ¿Todavía es la directora? Sí, ya otra vez volvió. Ah, volvió. Sí. María Vicky. Victoria. Patrocíname. Sponsor, sí. Yo digo lo que quieras. Yo digo lo que quieras. Vicky, sí, o sea, Vicky, Vicky. por favor. No creas que no. El árbol está así en la acera, normal, pero tiene una peculiaridad con respecto a los otros árboles y es que está cercado, tiene una cerca chiquita, como de este tamaño, así, Ujú. como así que lo rodea y luego esa cerca como continúa hacia allá y hacia allá. Y el árbol, para los que están viendo el video, como que tienen como cuando uno se acerca al árbol, uno sube como 3 escalones, cruza el árbol y luego baja 3 escalones. Es como un mini trono que tiene. Ok. O sea, pero está abierto. Dices tú, el tronco está abierto. Sí, la cerca es bajita. Uno lo puede tocar, lo tiene aquí al lado, literalmente. Ujú. Pero sí, la peculiaridad es que está como alzadito. Ok. Como alzadito del resto. Ok. Yo no sé si eso fue una decisión, no sé, como es el árbol más viejo, hagámoslo medio importante, o solamente Hombre, es viejo, sacó más raíces, tocó hacer la acera más alta. yo creo algo que así. es Ok. más eso porque tendría una plaquita. Tiene una placa por lo menos. Tiene una placa. Sí, claro. Tiene una placa. Ese Entonces, sí árbol puede ser no porque es es una más viejo. plaquita que está martillada en el tronco, sino Sino que una está de piedra. afuera, como quien dice, uno está viendo en el zoológico un espécimen y tiene la plaquita al frente separada. Un espécimen está ya muerto. Ah, ¿cuál es el término correcto? Un individuo. Un individuo sería el individuo. término correcto. Estoy ¿No de sabía acuerdo. eso? Ay, no, ya dudé. Ah, no, mija, sí, no sabía eso, no sabía eso. Solo datos en este podcast, como siempre. No, Esa no, créame. plaquita, Miami me lo confirmó. yo me acuerdo, estaba bien sucia. Sucia, chiquita, vieja. Tenía un QR que ya no funcionaba. Ah, malditos QRs. Eh, Odio los no es QRs cierto, con no toda sirve. mi O vida. sea, eso tiene que ser. Si tiene un QR que ya no funciona, eso tiene que ser de 2010. Y detrás del árbol, o sea, está la calle, está la acera, está el árbol. Y detrás hay una casa como cultural. Yo hablé con la señora que estaba ahí. Me paré en la reja de esa casa. Hola, Esperando a que vecina. alguien saliera, que hubiera alguien.
es de esa casa, de esas casas muy como de la zona, como muy teusaquillo, Sí, sí, sí. que son gigantes y divinas. Y Sí. tienen Con jardines. su adentro, propia y sí. zona así Sí, para hermoso. parquear de Un tierra, su propio antejardín, interno, ajá. exacto. Y sale una viejita así, "Oh, buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar?" Y yo, señora, soy un periodista del Espectador, porque me tocaba decir mierda para que me tomaran en serio. Si dijera que yo era, Hombre. si dijera que era un estudiante de los Andes, no, ¿quién me da una entrevista buena? No, yo hola, tenía soy un que dar una entrevista. periodista. No Estoy sé en qué una tan revista de la ético Universidad de los Andes. periodísticamente ese. Ajá, no, yo tenía que venderlo bien. que Estoy en una necesitaba. revista en la Universidad de los Andes, ¿qué tal? Ya, listo. Y la señora, ay, no, horrible. Pues no sé qué tan ético periodísticamente sea eso, pero bueno. Nuestro Y- periodista, muchachos. La señora me contó que no, que ahí cuidaban el árbol un montón, que los caían frutos, nueces seguido y eso era muy bonito y los recolectaban. Eso se puede y comer. que, No. ¿Por qué? no sé, ¿Por qué no? No sé. ¿Qué ya quieres les que voy a te contar diga? un poquito del fruto. Para mí no se come. La semilla se utiliza para todo. Para todo, Para ya les voy a absolutamente contar. todo. Lo ¿Y que usted verdad? se imagine que utiliza, se utiliza la de milla país. ¿Verdad? ¿Y cómo Para se ve? todo. Es una pepa grande. Es una Y nuez. arrugada. Es una ¿Es una pepa nuez? del Sí, tamaño es una de... nuez. Pero el fruto sí es carnoso. Y cuando tú lo intentas abrir, te mancha de amarillo. Ok. Es una pepa del tamaño de una pelota de golf, más o menos. Como así. ¿Cómo así? Es cafecita, arrugada, dura. Cuando no está madurita es como verdecita, ¿sí o Sí. qué? Y luego cuando uno la abre, entonces por dentro, cuando ustedes la miran así como de ladito, parece como una nariz de elefante. Una Como- nariz de elefante. Eso se parece a una nariz de elefante, como desde el principio. Ay, qué de bonita. La puntica de la nariz de elefante, así una Ajá. nuececita por dentro. Ujú. Y te mancha de amarillo horrible. Esa nuez sirve para todo. Para todo. Para todo. La mayoría de la gente que pasaba e ignoraba al árbol, que pasaba por ahí por la acera, la mayoría eran viejitos, ¿cierto? Probablemente alguno de esos viejitos tenía diabetes. Pues ¿para qué sirve esa nuez? Para la... Para la hijueputa diabetes. Ah, ¿Para la insulina o para qué? con la... No, Hombre, hasta ya no sé. No sé si las propiedades están probadas. Yo hasta ya no sé. Ah, ok. no. Yo sé que sirve para todo. Para todo la usan. Es como muy categorizada, no solo la nuez, sino como las hojas de ese árbol, del Ujú. nogal, y de la corteza de los árboles, como de medicina tradicional, un montón. Entonces, dicen que disminuyen los problemas de diabetes, ayudan a tratar infecciones vaginales, gástricas, respiratorias, combatir ¿Las la hojas? candidiasis bucal, Vea, cicatrizar candidiasis heridas bucal. abiertas. No, mijo. Y pues Voy en mañana. este país que está lleno de diabéticos, 5 de cada 100 habitantes son diabéticos. Estoy seguro que la gente que pasa enfrente de ese árbol Hombre, dirá, 5 de cada 100 tengo no es diabetes. tanto, ¿sabes? Yo A mí me pensé parece que íbamos a estar bastante. peor. Me puede bastante. 5 de cada 100. En mi familia hay Hombre. diabetes. En la mía también. Ujú. Pero por eso 5 de cada 10 me parece poquito. Viendo que... De cada 100. Bueno, de cada 100 me parece poquito. De cada 10 me parecería 5 de cada grave. 10. Pero, Ujú. pero normal. Entendería si a 5 de cada 10, por ejemplo. Ush, no. Claro. ¿Cuál es el porcentaje de diabetes en Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. Es una De buena pregunta. Mucho más alta. Mucho más Sí, alta. bro. Sí. Igual, 5 personas de 100 es mucha diabetes. Una persona de 100 es mucha diabetes. Eso. Que erradicar la diabetes con Hospital jungla- contra la diabetes. con jungla Gastamos. neotrópica. Sí. Hospital Y el contra la episodio de diabetes. hoy es patrocinado por Coca-Cola. Ah. No, mentiras. Coca-Cola. Todo bien. Ay, sí, es así, es así. Yo te perdono. ¿Le gusta mucho la Coca-Cola? A mí me encanta la Qué rico, Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Sabía usted que Coca-Cola financió Sí, sí. el asesinato de... Empezó a votarle porque está equivocado, porque es una No mierda. importa, no importa, no importa. Yo. No, pues yo que en Colombia financió el asesinato de líderes sindicales de Coca-Cola. Sí, algo por ahí. ¿Sabían leí. ustedes? Algo por ¿Sandías? ahí leí. ¿Sandías qué? Y Claro la que no cero. fueron encontrados culpables, entonces pues... Bueno. Ah, no, entonces la justicia. Allegedly. Entonces, La compremos justicia. Coca- Allegedly. Creamos en la justicia. Supuestamente. Coca-Cola, patrocíname, vos sabes. Sigo. La otra. Yo vi que cuando estaba viendo el árbol, porque eso es parte de un periodista, sentase a ver
Pues estaba yo viendo el árbol, pasó Focal. una señora con el pelo, que era ya viejita, pero tenía el pelo así teñido, súper guapa, que no se le veía ni una cana. Pues resulta que de esta nuez, de este árbol, sale una sustancia que se llama juglona, una de las dos. Bueno, y va a la Si parte... el género es juglans, debería ser Ajá. juglona. Juglona. Y va a la parte como de que eso pinta mucho. O sea, la nuez es una... Uno horrible de Y amarillo. es usado horrible. para tintura de pelo, es usado para pintar telas. ¿Se tinturaba con eso? Ujú. No, No. pues no, esa señora no. Ah. Esa señora más No, que pero con bien, Schwarzkopf. no, esa historia. Esa señora se tinturaba con Schwarzkopf, pero lo Esa historia, ¿para qué? Lo poético. Es que necesito que abran la mente. Ahora no me imaginas. Mentira, no, pasó también un anciano calvo y resulta que también sirve para que crezca el pelo, Vea. el coso. Los frutos son comestibles, Vea, así se come. Sí se comen, sí y ve. Para mí no, nutritivos, pero reducen el colesterol, mija. Sí ve, mañana probado? mismo. Sí, probado Vea. porque yo Vea. investigué. Probadísimo. Ataques cardíacos también. ¿Te Un da montón. Los reduce. Ataques Maldita cardíacos. sea. Bueno, y la parte del pigmento, realmente los muiscas hace mucho tiempo los usaban también como pigmento. Como un pigmento. Resulta que ese árbol hoy lo ignoran en la calle, pero hace muchos años los muiscas el árbol era un invitado a las ceremonias religiosas, las hacían alrededor de él, agradeciendo pues por los frutos y por... Es el árbol insignia de todo lo que Bogotá, da. de hecho. Es el árbol Ay, insignia de wow. Bogotá. O sea, tenemos Ujú. muchos más, solo que este es el más viejo. Sí, o sea, Nogales hay muchos más. Es el árbol insignia de Bogotá, es el árbol de Bogotá. Sí, Sí, el árbol. digo como dentro de ese rango de tiempo. De los muiscas. ¿O cuál rango de tiempo? No, de lo que lleva ese. O sea, que si hay otros árboles que estén en una edad parecida, pregunta Sofía. Claro, esa zona está llena de nogales Viejos. muy viejitos, Ok. muy viejitos, muy grandes, pero el que se tiene registro que es el más viejo, pues es ese, Ok. por todas las medidas. ¿Y ese no será la mamá de los otros Medias. Nogales? De los ¿Qué tal Nogalitos. sea el primer nogalito? Qué lindo. Y que Ah. alrededor de ese nogal un montón de muiscas construyeron una civilización muy cool, muy cool. Pero todo se fue a la mierda, a la puta mierda, cuando llegaron los colonizadores españoles. Se fue a la mierda, borraron mucho de los muiscas y toda la religión que ellos tenían, incluyendo los nogales. Los nogales son bonitos, son su dios, pues se van a la puta mierda. Hijo de Se puta. van a la puta mierda. Los Hombre, el tomamos cedro todos. negro. Borraron casi todos los nogales desde Bogotá hasta Tunja. Los borraron casi todos. Les voy a ya spoilear pues, la edad de este árbol. Calcula más o menos 200 años, alrededor de 200 años. Por lo tanto, los muiscas ya no estaban acá. ¿Válido? Entonces, realmente este no es uno de los nogales. Este es uno de los nogales como sobrevivientes, la verdad, de esa gran erradicación. De esa que hubo erradicación. de los muiscas en el Wow. No lo supieron identificar. Es que uno está al lado del nogal y uno dice, un cedro, por eso le dicen cedro negro. Ah, ¿de verdad? Para que vea. ¿Cómo se ve un nogal? ¿Cómo son las hojas? Hojas compuestas, alternas. No. Eso fue lo más difícil de yo describir como cuando escribía esta crónica. Como que son muy normales. Es Las carehoja. hojas son muy normales. Sí, tiene cara de hoja. El árbol tiene cara de árbol. Hojas compuestas, alternas, asimétricas. O bueno, los foliolos son asimétricos. Para los conocedores. Termina de forma par. ¿Cómo? Diferente al cedro que termina de forma impar. Eso es muy ¿Cómo? importante. ¿Cómo ahí termina? O sea, la hoja es una hoja compuesta. Entonces es un raquis grande y tiene foliolos. Es decir, Los foliolos son asimétricos, es decir, un lado del foliolo es más grande que el otro. entonces, la situación es la siguiente. Ajá. Sale una rama.
Y de la rama sale lo que uno creería que sería otra ramita. rama, pero no, es una hoja. Pero es una hoja. Entonces, en esa mini ramita salen un montón de hojitas que uno diría, son hojitas, Son pero foliolos. no, son foliolos. Esa es la traducción de Listo. lo que dice Los la Pascua. foliolos son asimétricos, es decir, un lado del foliolo es más grande que el otro. Ok, Cuando, o sea, se divide en la vena principal, un lado es más grande que el otro. ok. ¿Listo? Ay, tan bonita. Sobre todo en la base. Y tiene forma de hoja, ¿me entiendes? No tiene forma, no lanceolada, sino como bobada. Es decir, grueso abajo y se termina una puntica. Ok. Es como Carehoja. Cuando uno dibuja una hoja. Sí, Cuando uno dibuja una Sí, la hoja que así me la mayoría de parece. gente piensa, tú, así. ya. Ujú, ujú. ¿Qué más? Termina de forma parra, reitero. Diferente al cedro que es impar y pinado. Y el cedro tiene lo que llaman la garrita de las Fagaceae, porque es otra familia. Entonces ahí es cuando uno lo identifica. Si no tiene ¿Qué? garrita, es un nogal. ¿Y garrita qué es? Como un pedacito así como de... En teoría, las hojas de las Meliaceae, es Meliaceae, perdón, no Fagaceae. En teoría, las hojas de las Meliaceae, de los cedros, pueden crecer infinitamente. Esto es mentira para el cedro, pero es verdad para la familia. Entonces, digamos, algún vestigio que quedó de la evolución es que siempre queda unos foliolos chiquiticos en la punta como para Ujú. seguir creciendo, Ok, pero no crece más. ok. Ay, qué bonito. No. Entonces, entonces no crece más. Entonces garrita. quedan estas hojitas La garrita de la chiquiticas. Meliaceae, sí. Ay, Ok. qué lindo. Bonito. Eso es De para el las cedro. Meliaceae. En Colombia la mayoría tienen garrita. Ok. Ok. Eso me lleva como al poquito de la historia natural de este árbol, del nogal, del más viejo. De donde en el mundo creen que viene el nogal. Juglas neotrópica del Ujú. neotrópico. Bueno, no, la especie no, como más para atrás, como mucho más para atrás. Por O sea, ejemplo, los hace- nogales, los primeros juglands. Ay, no, hasta ya no sé de Europa, de evolución. O el nombre No nogal. sé. El nombre nogal es europeo y es otro árbol. El nombre nogal es europeo, eso. Y es Se otro está árbol. acercando. Resulta que Listo, ya. Como todo, cedro es otro. sí, todo O sea, lo que partió aquí. Lo que del aquí. Luca. Lo Del que primer aquí, lo que aquí organismo llamamos cedro, aquí es cedrela. Lo que en Europa llaman cedro es cedrus. Ok. Lo que acá llamamos nogal es juglands. Lo que allá llaman nogal es otra especie. Pues hay un paso aún más atrás que Ajá. es de Asia. De Asia hace 56 millones de años. Asia. Wow. Ajá. Asia mía. Después de que se extinguieron los Ah, dinosaurios, espera, salsa. ¿La escucho? la estirpe que da lugar al nogal, A los nogales, sí, ajá. pues ya florece, ¿cómo se dice? Propaga, no sé. Se propaga, sí. Sí, no, empieza a crecer como ya la estirpe, pasa de Asia hacia Europa, todo muy natural. Obviamente Las estamos juglands. ubicados 56 millones de años atrás, Sí. ¿verdad? Fue puta, un rato. En esa época, literal, India apenas estaba pegándose al continente, el Himalaya era verde y ¿El bosque meteorito ya tropical. había caído o estaba cerca? ¿Cómo? El meteorito. El meteorito ya había 65 caído. millones de años, ¿no? Ya había caído. Ujú. Vea. El Himalaya, los Pirineos, los Alpes, los Balcanes, toda la zona, no eran montañas Había grandes, tortugas eran cerros, gigantes. eran cerros Nice. chiquiticos. Había tortugas gigantes en los Himalayas. La Antártida era un bosque tropical en esa época, hace 56 millones de años. Y en esa época las aves eran los seres vivos más. Grandes. Aquí Más estaban grandes, las aves ¿no? del terror. Las aves pues ayudaron a dispersar un montón a este árbol que pasó desde Asia. Luego como el estrecho de Bering se llama, ¿cierto? Ujú. Pasó por allá porque en esa época no era frío, sino que era más tropical. O sea, Pasaron por allá, vino por llegaron- el norte, no por el llegaron sur. a Europa y Ok. desde arriba, desde América, empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Obviamente a lo largo de millones de años hasta llegar como a Perú, Ecuador y Colombia, donde se ubicaron y dijeron, aquí Y ahí se quedó quedó. perfecta esta especie, junglas neotrópicas. El Junglands neotrópico. Ujú. Ok. Nuestro Junglands. Ujú. Em, el árbol es la lámina número 428 del álbum de Chocolatinas Jet. Vea.
Pero es ese árbol o... El junglas neotrópicas, sí. Ah, pero no el árbol de que está justo aquí. O sea, es esa especie, no es ese árbol. La especie, No es el individuo. Ah, yo hubiese ido por el individuo. Ojalá la foto, no sé cómo Hombre, es la foto del álbum de ¿Dónde se chocolatinas, pero muy cool. ¿Dónde se hacen las chocolateras Jet? ¿Quién es el dueño de Jet? ¿Eso no es Que nos parte de patrocine, Colombina no sé, también? No me importa. Ah, Ay, perdón. No, pues me refiero que si uno, yo qué sé, si eso es de Cali, pues uno investiga especies de acá y no sabe que en Bogotá está el jungla neotrópica. Sí, verdad. ujú. Bueno, y ya para terminar, No, mentira, resulta apenas que vi cómo le hacen el tratamiento ya hoy, el día de hoy, a este árbol que es viejísimo. Resulta que cada año, antes de Navidad, el árbol, el tronco del árbol tiene una puerta. Y la puerta, llegan los técnicos, yo creo que del jardín botánico, ¿cierto? Puede ser. Y le desatornillan un trozo de corteza y lo abren. creo que es Cállate. Porque es como una puertica. No. Porque por dentro del árbol es hueco. Es más que todo hueco. Se murió y se está muerto. No, pues ahí va vivo. Pues dándolo sí, todo. sí, ahí se la está dando toda, pero está hueco por dentro. Eso traen una plataforma como... También pudieron ahuecarlo en algún momento. Traen una plataforma como que tiene un brazo en el que se sube un operario a Ajá. la parte más alta del árbol, como una cosa de bomberos, pero sin el camión, solo es una base. Sí. Y son como 8 operarios del jardín botánico que cada año van y le echan La todos los pintadita. químicos del mundo por afuera, por dentro, cogen espátulas y empiezan a raspar y raspar y raspar, como quitarle, yo me imagino, el hongo, las cosas, la sí. vaina descompuesta, lo ponen bonito, le dan sus retoques y luego al finalizar sale la persona del interior del tronco, literal, No. está ahí adentro metido dando espátula, sale, vuelve y cierra la corteza del tronco, No. vuelve y lo Y tapa. se acabó. Pero ¿y dónde está todo el sistema vascular entonces? Eso me encanta. ¿Dónde puta está el sistema? ¿Por dónde sube el agua? Pues hay me madera, imagino que debe haber sigue un habiendo trocito madera. de tronco por ahí. O sea, es hueco el árbol, pero debe tener Pero el sistema su vascular, estructura. pero el sistema vascular está en el medio Debe de todo. estar ahí un ladito mega necesariamente. protegido. No necesariamente. No. ¿Dónde más existe? Depende de cómo cómo se ubiquen los haces vasculares. Hay muchas formas. El haz vascular puede hacer como 8. No, pero pues pueden ubicarse afuera. O sea, siempre que crece la corteza, crece más xilema y más floema. Y hay muchas O sea, por cada anillo siempre, o sea, si digamos, mi base, ¿cierto? Ajá. Xilema y floema. Sí, Siguiente anillo también tiene xilema y floema. claro. Es Depende decir, de si cada anillo tiene xilema y Lo que floema. pasa es que tú estás pensando en plantas que Estoy tienen pensando en un apio. todo el sistema vascular centralizado. que está ahí Pero todo. mira que Pero el es apio un no lo tiene árbol. centralizado, porque cuando uno corta un apio, ves que tiene varios Ah, punticos Y que además y es tiene hueco, ¿no? otros alrededor. Yo estoy Y es yo como estaba hueco, pensando ¿no? como en un tubo en el centro. que Sí, sube y ustedes baja están pensando todo. en un tubo en el centro y ya. Cuando, Pues no. yo sí estoy pensando en eso porque estamos hablando de un árbol de madera. Ya, pero pues hay muchas formas de ¿Quién crecer sabe? tus haces vasculares. No, esa no me la sabía. ¿Quién sabe? Como que tiene es hueco por dentro, pero pues No. además que tiene Por ejemplo, sus algo muy importante tejidos para la vivos en identificación la de pared, así. especies de lianas es cómo están repartidos los haces vasculares. Wow. Para la gente que le gustan mucho las lianas. A mí me gustan mucho las lianas, pero nunca aprendí eso. No, pero una liana no es madera. O sea, a mí me Una liana disculpas, es pero madera, como no. Yo no sé. Bueno, un bejuco. estamos hablando del. Ah, bueno, un bejuco. Si quiere. Ok. Un lenguaje un poco más técnico. Ok. Ya para cerrar, pues este árbol no tiene ningún Guinness Record, obviamente. Solo es el más viejo de Bogotá y ya, pero no tiene ningún Guinness Record. Pero eso pues no le resta valor como al árbol. Realmente lo que yo vi en el árbol es que está pues descuidado, muy ignorado. Me parece una vaina espectacular decir que es el árbol más viejo de Bogotá, el que ha estado durante toda la historia bogotana. Este recorrido. ¿Y sigue dando frutos y todo? Claro. Sigue dando frutos, los de la casa de atrás lo siguen recogiendo. Que son 200 años para uno, hombre, para un Ujú. árbol. Sí, ¿verdad? Exacto. Y me parece peculiar este cuentico.
La persona Oye. más vieja del mundo se llamaba Joanna Masibuko, Vea. una sudafricana que murió a los 129 años de edad, pero a ella nunca le reconocieron por el libro, en el libro Guinness, Récord. sino hasta el día de su muerte, sino hasta que se murió. Pues claro, porque... Claro, sino hasta que lo cortemos O sea, nosotros y... Nos decían... ¿Cómo te va a dar la persona No, más viva no, del no, mundo no. si no te has muerto? Hombre, no puedo, toca. O sea, la es persona que como más decir, tiempo la vivió tendría persona- que morir para yo poder darle el premio a la persona que más tiempo vivió. Pero esa persona nunca tuvo el Guinness Record. O sea, estaba esa persona viva de 128 años y nunca le dieron el Guinness Record. Hombre, todavía está El la Guinness competencia Record- viva, todavía está viva la No, porque no competencia. había nadie más viejo. La Nadie competencia más está viejo. ahí. No La había carrera nadie más por la viejo. edad. Ella era la más vieja, 129 años. Y ella nunca tuvo el récord. El Guinness Record lo tuvo otra señora que tenía 13 años menos. Y a esa decían, sí, es ¿Y el por árbol, qué? es la señora más vieja. ¿Y por Y qué? había una Bueno, ahí señora sí la están sudafricana que sí tenía. Por sudafricana. La otra era una 129 gringa. A ella sí le estaban robando el Guinness. Ahí sí y se no lo fue robaron. sino hasta que se murió que, mentiras, no eras vos, era esta otra señora. Y le dieron el Guinness Record. No, también qué. Voy a celebrar yo un récord. Esa es la historia del árbol más viejito. Bueno, Más muy bien, muy bien. viejito. Vayan Qué y visítenlo. bonito, yo lo quiero visitar, Muy voy a ir a bonito, muy bonita visitar. historia. Calle 77 con novena. Tiene indistinguible. Y de hecho ni siquiera es como el más alto de la zona, está todo encorvadito. Ay, tan bonito, amo, lo voy a ir a Muy buena visitar. historia, muy buena historia. Es hora de la pregunta incómoda. Habían muchas preguntas incómodas sobre Bogotá. O sea, yo llevo 10 años. ¿Tú llevas cuántos? Olivia? Ush, Un montón. 2018. 18, 8 años llevas. Tapasco lleva toda la vida en Bogotá. O sea, No, porque yo viví en Armenia un tiempo. Ah, ok. sí. Eso no lo sabíamos. Solo llevo unos que 23, 24 añitos. Ah, mi hijo vivió medio año en... Wow, no, Viví nada 3 más. años. Nada más. Pues la pregunta es como, marica, tantas cosas incómodas que uno ha hecho en Bogotá. Ave María. Que es lo más incómodo que he hecho en Bogotá. Pero relacionado como a borracheras en público, me refiero. Nunca Zonate, Chapinero o algún otro farreadero, porque yo solo farreo en Chapinero, la verdad, en la Zonate no farreo hace como 10 Hombre, Uy, años. sí, no, qué feo. Deberíamos ir Uy, no, Tapasco, no digas esa al vaina. Camois. ¿Qué es Yo esa fui mierda? el Uy. primer A tomar año que guayas. llegué acá. Guayas. Sí, el primer año que llegué acá y éramos Chamois. 10 pelados, pilopaga. Sí, todos queríamos ser, todos queríamos estar en la 85 y tomarnos una pecera de alguna mierda. Era muy bueno, es que No, Presea, vamos a Presea, es súper bueno. No. Con 19 años. Solo Chamois y a tomar guaya. El cóctel bogotano por excelencia. El segundo cóctel bogotano por excelencia. Creo que El primer- alcancé a ir alguna vez para allá. El primer cóctel bogotano por excelencia. La cabeza de jabalí. Pues es en el centro. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Cabeza de jabalí. Algo Me suena. incómodo, algo incómodo que No se hayan toma hecho una en cabeza las de jabalí. calles De De pronto Bogotá. sí. Invíteme. Usted fue estudiante en el centro y no se tomó una cabeza de jabalí. No lo sé. Toca ir, toca ir. Todavía Vamos, puede, vamos. Todavía podemos. Todavía soy estudiante. Todavía es estudiante. Lo más incómodo que han hecho en una calle de Bogotá, así calle, pero afuera, no Lo más dentro. ¿Pero incómodo. borracho o normal? Yo me acuerdo, yo estaba en una discoteca de esas malucas, como de la zona T, no sé, hace muchos años, muchos años. Y era como... No, muy raro, muy maluca. Y el señor, el host, dijo como, bueno, parejas, competencia de baile en el escenario, no sé qué. Y una amiga y yo, sí, ya estamos un poquito pasados de copas. Y cómo es que ella y yo llegamos a la final, marica. Era salir al escenario a bailar una canción. Y cómo es que llegamos a la final. Y yo dije, yo estaba tan rush de dopamina. No, ya hay que ganárselo. Ya hay que ¿De qué ganárselo. ganas esta Sí, mierda? Ya uno en la final. Que me quité la camiseta. ¿Por qué? Se quitó la camiseta. Me quité la camiseta en el A los stage de un 17 bar. añitos. Sí, o sea, Y empezó, chiquitico. Y yo. Y el host dijo por el micrófono mientras bailábamos: Por favor. bajen esa lesbiana del escenario. Lo mataron. Y perdimos.
Lo mataron. No, pues perder ya es lo de menos. Ya sabía uno que iba a perder después de que lo bajaron. Si a uno lo bajaron, si a uno lo querían bajar. No, ya no me se acabó. bajaron, no me Se bajaron. acabó. Y ahí Me estaba. dejaron terminar el show. Se acabó. Y perdimos. Y ahí tú estabas en el closet, Nos ¿no? fuimos tan lejos. Perdimos, dijimos, nos vamos. Y eso es lo más vergonzoso, no solo que me ha pasado en Bogotá, sino en la puta vida. ¡Qué puta mierda! Si ven, la 85 uno va a que Uno lo nunca violenten va. a uno. Horrible a la 85. Vale. La detesto, Barrera, ya detesto. ¡Ay, qué horror! Bueno, Ustedes. si hacen rumba no tengo ninguna porque yo siempre rumbeé en casas. Perfecto. No me gustaba salir. Qué rico. No me Buena gusta salir opción. casi, de hecho. Entonces, si es de rumba, ninguna. Si es en la vida, pues cuando yo estaba en el colegio, estaba que me meaba, güey. Y yo me iba caminando hasta la casa y eran como 30 minutos caminando. Y estaba que me meaba, güey. Y entonces, nada, estaba lloviendo. Entonces yo dije, no, aprovechemos. Aprovechemos que está lloviendo y me meo acá de una encima y seguimos caminando. Como si nada ¿Encima? pasara. Sí, como si nada pasara. Encima de usted mismo. Por- Sí, porque o sea, se iba- que se siguiendo iba. caminando. Porque nos iba a ver, porque estaba Sí, porque está lloviendo. Mierda, eso se debió sentir tan liberador. Como Me- Sí, sí, una sí. experiencia ¿Qué única en Sí, la sí, vida. eso ¿La- fue muy ¿La liberador. hizo? ¿La hizo? Sí, Fue claro. puta. Quisiera. Hágalo. Cuando llueva, salga. ¿sabes? Yo digo, bueno, no es la peor. Ah, No le recomendamos a ningún oyente que vaya y me traiga. mierda. Pero pues sí, Oiga. esa la hice yo. Y se mió. Sí, no sé si alguien se dio cuenta, pero ¿Había Nadie más se da gente? cuenta. yo me mié y seguí derecho. Yo Pero estaba- usted estaba solo. Sí, no, yo estaba solo. Ok, Y bueno. yo tenía muchas ganas y tenía que llegar a la casa y estaba lloviendo y yo... La Y verdad, usted se ya, mió. Si nadie más se va a dar cuenta, pues bueno. Pero quién Yo me sabe. mearía. O sea, en esas circunstancias, ¿Cierto? ya me No me implantaste, parece tan grave. ya me implantó la... La idea. La ya dije, idea. Eso, la no semilla. sabía que eso era una opción. Ah, Sí, ¿cierto? me encanta, me encanta. Bueno, esa es mi Me historia. gusta. A ver, Sofía. No, yo creo que debió Dijimos dos experiencias. muy malas. Me haces favor y dime Está una muy, mala. está muy terrible. Yo no creo que puedo equiparar esas situaciones. Estoy pensando. Bueno, corte de edición mientras piensa, porque Sí, tiene güey. que decir una buena. Voy a Corte. pensar. No, yo creo que les voy a quedar debiendo esa historia. Porque sinceramente Así son. no. Mujeres, no puedes confiar en ellas. No. Bueno. Les he Venga. contado de mis peores diarreas. No les voy a contar. Sí. No les voy a contar una sí, vida. sí, Ninguna muy de esa dura. diarrea pasó en una Esta sección es muy dura, esta sección es muy dura. No. Bueno, No, creo que no. todo creo bien, que Bueno, Sofía, genial. no pasa nada. Lo Ah, siento. En el siguiente episodio dice Responde dos veces. Responde dos veces. Genial. Bueno, en este programa como que Sofía siempre cierra, entonces vamos a dejarla cerrar una vez más. Voy yo. Bueno, imagínense, hombre. No, es que me va a quitar el computador y todo. No, Esto güey, tocó abajo. esta Quitar mierda la va para camisa. Sí, largo. no. Hombre, imagínense. Acomódese. El tema es tome Bogotá. vino. Sí, está Bueno, resulta que Bogotá, en algún momento de su historia... La verdad una estoy laguna. emocionado por tu historia. No, no es tan buena, no es tan buena. De hecho es cortica, por eso estoy así haciendo tiempo y ya va esto. Sí, el tema es Bogotá. Para que... ¿Qué es Bogotá? Cuando uno piensa en Bogotá. No, arranque, cuéntela. Sí, hágale, Bueno, Tapasco. resulta, pasa, acontece que Bogotá, pues es una ciudad que tiene mucha historia, muchísima historia. Es más, tiene tanta historia que tiene historia antes de su propia historia. Antes de ser Santa Fe de Bogotá. Bueno, en el Pleistoceno, más o menos, Bogotá era parte de una laguna, estaba inundada, era parte de una laguna que se llamaba Laguna de Humboldt, le pusieron así. Mm. Ok. ¿Listo? Bueno. Por eso el suelo es como tan difícil de construir o algo. ¿He escuchado? Sí, es porque Como que- es muy húmedo. Es como ¿Cómo construir sobre un humedal. Pero era un humedal, no una laguna. No, era una laguna en el Pleistoceno. Hace muchos Ah, años. ok, ok. Pleistoceno era ok. una laguna. El lago Humboldt. Muy grande. Esto cubría hasta Zipaquirá. Ok. Todo estaba bajo el agua. Todo estaba bajo el agua en una laguna. Y una laguna puede llegar, o sea, ¿cuáles los límites de ser una laguna? Los Ya grandes sé. lagos de Estados Unidos son gigantes y ahí están. Es Son verdad. lagos. Y esto entonces es considerado una laguna.
Bueno, laguna puede que sea una palabra que no entiendo del todo, pero lago Humboldt. El lago Humboldt está bien, lago Vamos, Humboldt. Listo, Ok. bien. Puede que laguna... Terminología de lagos de tarea. Sí, laguna puede que no sepa yo que es una laguna. Sí. Bueno, el lago Humboldt, ¿no? Bueno, este lago se empieza a secar, se empieza a secar, se empieza a secar hacia el Pleistoceno tardío. Si es el Pleistoceno, sí, el Pleistoceno todos los humanos están vivos y es el final de la era de la última era del hielo, ¿cierto? Sí, estamos todos de acuerdo. Sí. Maravilloso. La era de hielo. Bueno, entonces llega el Pleistoceno tardío y llegan a Bogotá los primeros humanos, ¿no? Los primeros humanos. Y chévere esos primeros humanos. Bueno, resulta, pasa y acontece que el año pasado, en 2025, salió un maravilloso artículo, o bueno, un maravilloso artículo, no, un artículo interesante por lo menos, que habla sobre una población que podríamos considerar los bogotanos originales. La primera persona que ocupó este espacio. Hombre, hasta allá no lo podemos saber, pero lo que tiene esta población de interesante son como 12 individuos que tienen. 12. 12. Son como 12 individuos que tienen. Harto. De la laguna de la Herrera, que queda por allí por Mosquera. Ok. Ujú. Hombre, de ahí son, pero pues todo eso es la sabana de Bogotá. El punto es que estos 12 son cuerpos de hace 6.000 años, más o menos, 6.000 años está datado, y no tienen conexión genética ni con el organismo más viejo de América, que se llama Aztec 1, una cosa así. No sabía. Aztec 1. Sí, que está en Estados Unidos, porque pues obviamente entraron por América. América del Norte. Sí, entraron por América del Norte. Entonces no tiene ni conexión con este, ni tampoco tiene conexión con la segunda, digamos, entrada importante desde Norteamérica, que fue por el archipiélago de islas de California. Ujú. Entonces no tiene conexión directa con ninguno de los dos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Estos manes de dónde salieron? Hombre, pues el artículo es un artículo que mira, digamos, toda la historia, o toda la historia no, pues toda la historia en cadáveres, por decirlo así, en ADN, de esqueletos, de toda la zona de Bogotá. De la sabana de Bogotá, obviamente, nuevamente. Ok. Entonces, estos hace 6.000 años estaban en una época que se llama la época precerámica. Ujú. Aquí en Bogotá se llamaba la época precerámica. Luego en Colombia sigue la época de la herrera, de la cerámica herrera, se llama eso. Y posteriormente la época muisca. Mm. Así es como dividen, Ok. digamos, los que saben los historiadores, la historia Ok. natural de los humanos acá. Entonces Ujú. los precerámicos, los que no hacían cerámicas, los que eran cazadores, Los que hacían los cerámica ya. hunter-gatherers, los que hacían cerámica herrera. ¿Por qué Herrera? Por el lago de la Herrera. Ujú. Porque fue el primer lugar donde se descubrió, digamos, estos. Y posteriormente los muiscas. ¿No estaban conectados genéticamente? ¿Cómo? Estos de 6.000 años, estos de hace 6.000 años, estos precerámicos no están conectados genéticamente a los que vienen de Norteamérica. Exacto. Y tampoco están conectados genéticamente a Los de las islas. posteriores. Ajá. No, a los de las islas tampoco, o sea, Por eso. porque esos también vienen de Norteamérica. Ah, O ok. tampoco están conectados a los posteriores. No están conectados ni a los muiscas de Colombia, Ah, ya. ni a los de la época de la cerámica de puta. Colombia. Ya, ok. O sea, era un grupito de ahí aislado Era una genéticamente. población que realmente no sabemos del todo de dónde viene. Ok. ¿Qué? Porque no está conectado genéticamente a las poblaciones que conocemos del norte, es decir, a las... O sea, está en la mitad del sándwich. No, o sea, tenemos unas poblaciones en el norte de América, en Norteamérica. Sí, y luego ya las que están acá. Y luego tenemos las poblaciones del sur, tal cual. Ajá. No está conectado a ninguna de esas dos poblaciones porque Exacto. ni a las actuales porque se extinguió. O sea, se murieron. Ya. Los mataron en algún momento. Pero no, No, no sabemos tampoco de dónde vienen porque no está conectado a los que sabemos que llegaron bajaron. en una balsa Ujú. a través. ¿O qué Como onda? esos, ¿qué eran los micos? ¿Cuáles que eran esas vainas? ¿Se acuerdan? Esa Que teoría venían que venían en troncos. en troncos y que Sí. venían, sí.
La Bueno. deriva... Pero eso eran micos, no, eso no eran micos. No, pasa con muchas especies, o sea, eso ha pasado con lagartos, eso ha pasado con... Es cómo se conectan las islas usualmente. No, De pero bueno. sí. No, o sea, eso no es solo una hipótesis, eso es algo que pasa seguido en la Ya. evolución. Qué gonorrea. Que las poblaciones llegan, o sea, que en árboles alcanzan a llegar lo suficientes para hacer poblaciones en nuevas islas. Y por Mm. ahora se han descubierto 12 individuos. Sí, entonces estos individuos de la época precerámica, pues no sabemos de dónde vienen, ¿no? Qué putas. No tenemos ni la más remota idea de ¿Será dónde que les vienen. pasaron a un ladito a los del norte y siguieron para abajo? Que como Viejo, mundá llegan acá. O es una población que también tuvo civilización en el norte, pero es una civilización más vieja de la que conocemos actualmente del norte. Sí, porque si estuviesen igual relacionados en algún punto se encontraría como esa... Lo interesante es que se ve que no hubo conexión genética con los que vinieron después. Porque si no, los que vinieron después tendrían conexiones con estos. O sea, Bueno, no pero- dejaron descendencia. Pero los que No, vinieron se hace murieron. mucho. pero los que vinieron después están en la misma región. Sí, claro. O sea, básicamente lo que tenemos es que en un periodo entre hace 6.000 años que tenemos cuerpos de esta población y 2.500 años que tenemos los siguientes cuerpos que ya no son de esta población, algo tuvo que pasar que esta población de hace 6.000 años desapareció. No quedó nada. Totalmente, no quedó nada. Y los Más que esos cuerpos. en y, este y momento. los cerámicos ¿de dónde vienen? ¿Qué? Los Los cerámicos. cerámicos vienen del norte, de estas Ah, dos por las poblaciones islas. que te digo, de las islas y de Ya. la población de las Nekuna. Ya. Ya. Tu historia es sobre estos 12 personas que ni puta No, pues idea. mi historia es básicamente que en este momento están, porque eso fue un artículo que salió el año pasado, o sea, el año pasado, en 2025, estaban revisando, haciendo esas pruebas para ver esta gente de dónde viene y se descubrió que no sabemos. Es Hay decir, una población bogotana, los bogotanos originales, que no sabemos ni de dónde vienen, ni qué pasó con ellos. Y desapareció totalmente la población. Porque revisando, digamos, alrededor, en Venezuela, en Panamá, y digamos los sitios arqueológicos que se tienen también de estos otros países, tampoco hay conexión. Ok. es decir que Muy cool. ese es el primer encuentro de algo que sí debe existir en un montón de lugares, pero que no se sabe absolutamente nada. Esto es básicamente... Los humanos llegaron aquí hace mucho tiempo, obviamente, y la población más vieja que se tiene en Norteamérica es de hace 12.000 años, que es este Asne-Kuno, que es solo un esqueleto de un niño. ¿Listo? Entonces tenemos pruebas que hace 12.000 años ya había civilización en Norteamérica, porque Asne-Kuno tiene pruebas de que es una civilización hace 12.000 años. Tenemos en Bogotá hace 6.000 años una población que es civilización, así sea una civilización de cazadores y recolectores, era civilización y que está sola. No tuvo Aisladísima. conexión con los siguientes. Es decir, digamos que hace 6.000 años también pasaron por aquí los que venían del norte y tenemos pruebas de que probablemente fue así porque en el sur, o sea, más al sur, más hacia el cono sur, hay individuos que están conectados a estos del norte que tienen una edad relativamente parecida. Y es parecida, o sea, también Sí. son estos 12.000... No Ah, 12.000, 6.000 porque años. 12.000 es como la civilización más vieja de América, reitero. Pero pues, o sea, los del sur de hace 3.000, 4.000 años, tienen conexión con este de arriba. Ok. Es como una población aislada que no se Sí, sabe es de una dónde población- viene, vivió en Bogotá y no se sabe de dónde vienen y Ni se murieron metió y con ya. nadie y se murieron y ya. Qué putas. Qué Y cool. Como Muy mierda. interesante, que tiene Habrán que ver con llegado. este estudio, pero no tiene que ver con este estudio. Digamos, en registros fósiles de la misma época, en humanos, hace 5.500 años, no 6.000, pero 5.500 años, resulta que las poblaciones de acá, no sé si son las poblaciones de esos mismos individuos, porque no están tan conectados los artículos. Este artículo es de este año, del que estoy hablando en este momento. Resulta que estos restos de hace 5.500 años tienen paludismo. Todos. No, pero algunos tienen paludismo de 5.500 años. Reitero, no sé si están ¿Qué es el relacionados paludismo, by the con way? los de hace 6.000 años. Una bacteria o virus. Uy, me maté ahí. Uy, Me maté ahí, me Ni maté ahí. idea. Para mí es bacteria.
Pero No, bueno, no tengo digamos que antes de ese descubrimiento que se hizo este año, se pensaba que esas enfermedades se habían traído desde Europa. Pero pues entonces ahora tenemos pruebas de que 5.500 años, Mucho más atrás. sí, hace Ya había 5.500 pasado. años, Parásito. ya había, ¿Parásito? Ok. ya había en Colombia esta enfermedad. Qué gonorrea. Entonces se hipotetiza ahora que realmente nosotros de Sudamérica pasó a Europa en algún momento. Somos Esas los enfermedades. ¿Verdad? Porque eso es por mosquito, tiene sentido por todo el trópico y toda la situación. Muy cool. Y entonces básicamente pues era eso, una historia cortica sobre los pobladores antiguos de Bogotá, qué buena historia. No. me de los que encantó. no tenemos mucha información todavía. Pero me encanta Pero- como me da como la cosa científica. Como Busquemos. El rey, Como de averiguar. Vamos. Porque muy raro. digamos Cómo- que yo intenté cómo- averiguar a ver cómo había avanzado desde el año pasado, a ver si había más papers o algo, pero pues todavía no ha salido nada más. Uno pensaría que todo es muy natural, como que le entran para allá y se esparcen y todo. No, y ocurre probablemente- orgánicamente, pero hay una población que vive en Bogotá que. Y no está probablemente conectada entraron con por nada. allá, o sea, lo más probable, digamos, uno si se va a la hipótesis parsimoniosa, entraron por allá, pero una de dos, o entraron mucho antes de las poblaciones que nosotros conocemos que entraron Sí. de Norteamérica a Sudamérica, lo que significa que hay otra población que no conocemos que también habitó en Norteamérica, quizá antes, Genial. o llegaron en barco, sí, no sé. Es que no diga. Espera. Flotando en un coco. Se Yo creo- pararon en un coco así. Desde España Parece flotando un en hombre y una T-posing mujer. y llegaron. Y ya. Pero espere, yo creo que ya lo dijiste, pero me queda Suena la duda. parsimonioso. Suena parsimonioso. ¿Fue en el mismo periodo de tiempo o cuánta diferencia en periodo de tiempo hay entre esta población que tú estás hablando y la cerámica? Y la cerámica, claro. La época precerámica empieza más o menos, la época cerámica empieza más o menos en el 800 antes de Cristo, entonces hace 2500, 2600 años. Hay Y unos el otro 4000 fue años hace- de diferencia. Ok. Y los muiscas son bastante tardíos, los muiscas son como de 1100, 1200 antes de Cristo. Ok. Digo, después de Cristo. Es decir, los muiscas tuvieron como 400 años de población ¿En serio? y Nada. luego Yo pensé los que bajaron. mucho más. Bueno, 400 años. Más o No sé menos. qué más. Oh, yo estoy muy equivocado. bueno, está súper interesante Puede esa ser que yo esté muy situación. equivocado en este Muy momento. cool, muy cool. Muy cool. Porque sí, digamos que... y reitero, en ese mismo estudio hablan de cómo los muiscas vienen de los Herrera directamente, o sea... sí, eso sí, es todo está directo, relacionado con menos. relación directa, tal cual. Y entonces también hacen como vea. Entonces estos se relacionan con los muiscas de acá y la gente que tenía el lenguaje chipcha de acá se relaciona más con los del Istmo de Panamá que con los de Venezuela. O sea, hacen un resto de correlaciones como de, vea, estos sí charlaban con estos más que con estos y así. Pero sí, tenemos esa población hace 6000 años que genéticamente Muy en este cool, muy momento no sabemos dónde está parada. Wow. Y digamos que se hizo no solo a través de ADN mitocondrial, que pues se sostiene más en el tiempo, sino que también de genoma completo. Entonces se sabe, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que habían. No. Digamos que no, ellos Genial. hablan de todos los individuos en total, es decir, los de 2500. Ellos hacen estudios desde 6000 años atrás hasta 500 años atrás, que es de donde tienen, digamos, cuerpos. Entonces, los de 500 años atrás, entonces ellos hablan, ellos no, digamos, distinguen las poblaciones, cuántos hombres y cuántas mujeres, pues sí hablan que tenían 29 cuerpos en total de todo el estudio. Y XY son como 11 mujeres y 12 hombres genéticamente. Ya. Y pues bueno, obviamente eso tiene sus errores, ¿no? Pero pues sí, entonces se hizo Muy todo, cool. digamos, se rastreó todo, en solo el Y, en el mitocondrial, y no tienen nada que ver. Ni con los antiguos, ni con están Qué separados. putas. Qué locura. Entonces, claro, eso propone nuevas hipótesis de una de dos, o hubo un paso antes, que es lo más probable, o sea, Sí. es. O hubo un paso antes y llegaron acá y se aislaron. O sea, ellos veían gente y ni Sí. mierda hablar con usted. ¿Quién sabe si se mataron? Como que pasaron por un ladito, eso fue lo que yo pensé. O quién sabe si se mataron y ya.
Yo siento Si que se solo mataban. siento que hay un vacío de información muy grande. Sí, claro. tenemos- Pero eso abre la lo que puerta un propone, montón, ¿no? claro, lo que propone en el artículo es eso. Tenemos una información nueva. Hace 10.000 años aquí Ujú. había una población de gente que no tenemos ni idea. Hay que Siento que eso abre ver si encontramos algo. un montón de cosas. Sí, y quizá en Muy Norteamérica en 2 años se encuentre una población Sí. de hace 17.000 años y ahí sí conecte. Sí, exacto. Entonces podemos hablar de las 2 entradas a Américas de 2 poblaciones distintas. Qué cool. Y que una población se extinguió totalmente. Como que malditos gringos, no todo viene de allá. No todos descendemos Vengan, de ¿y toda ustedes. esa información sí es pública? O sea, porque yo estoy Hombre. pensando, Si Ya puedo no sé. entrar por Wikipedia a esa información, yo No. creo que sí. o sea, no, no, Está ahí. porque Se yo pone estoy, aquí. porque yo sí estoy pensando, no tengo ni idea de cómo funciona eso, porque no sé nada de eso. Pero, ¿qué tal que haya sido como no tengo acceso a toda la información como de este pool genético de absolutamente todo y entonces, por lo tanto, pues con lo que yo alcancé a recoger no, en veo el- relación? En el artículo comparaban con poblaciones de Panamá, con poblaciones de Venezuela, comparaban con poblaciones de América del Sur, o sea, de Argentina, Y nada. Chile, tal cual. Ellos compararon. Ok, wow, muy increíble. Entonces, pues vamos a ver qué resulta este estudio en el futuro, cuando les peleen, cuando les digan eso es mentira. Tengo una pregunta ignorante. Diga. ¿Los muiscas todavía existen o todos murieron? No, no todos murieron, ¿no? Sí, sí murieron ¿Todavía todos. No existen? creo. Para mí todavía existen. Lo que pasa Ya. es que, bueno, hasta ahí no sé. Pido perdón, no sé. Digamos que en el artículo, hablando de lo que sí sé, de lo que sí pude leer, en el artículo hablan de los lenguajes, ¿no? Entonces los muiscas tienen lenguaje chibcha. El lenguaje chibcha viene de Centroamérica. Y todo esto se genera en una gran zona que se llama el Istmo Colombiano. El Istmo Colombiano tiene parte de Venezuela, basta como Nicaragua, La Gran Colombia. basta como Nicaragua, no baja tanto hasta Ecuador. Los de Ecuador y el Pacífico y lo que viene a ser Nariño tienen lenguaje que ellos llaman chocuano. Sí, yo sí tenía en mi cabeza que los muiscas sí sigue siendo como Sí, existen todavía, claro. ahí Ok. están. quería ver específicamente y se encuentran en municipios cercanos a Bogotá como Cota, Chía, Suba, Bosa Ok. y Sesquilé. Claro, entonces los muiscas que vienen son después de los Herrera, digamos, es una evolución de la población. Son post-cerámicos, por decirlo de alguna manera. Crean, supongo que lo dividirán porque pueden crear más cosas que la cerámica o pueden, quién sabe. Por algo lo tendrán que dividir. Ujú. Pero pues, o sea, dicen, los muiscas vienen directamente de los Herrera. Y Ya. estos precerámicos de hace 6.000 años, ahí están, sí, no sabemos. Qué Ya, ya. loco, wow. Muy cool, muy cool, muy cool la historia. Sí, Una historia cortita. y ¿No? hablando de lo que no sabemos de dónde viene y que hay algo por ahí que todavía no se sabe, meto ahí mi historia y es que yo Uy, vengo a ya, hablar. La metió de una. Epa, Sí. el puente. el Transición de puente. una. Bueno, entonces yo viniendo a hablar también de cosas que no se saben mucho de dónde vienen ni qué está pasando Ajá. o ni qué pasó, más bien vengo a hablar sobre, o más bien mi historia comienza con un cocodrilo. Corcodilo. Un cocodrilo que supuestamente estaba en el Bronx. ¡Ay! Es El la historia. Crocodile. Algo conozco, pero no sé nada. ¿Alguna vez escucharon del cocodrilo Pepe? No. ¿Se llamaba así, Pepe? Se llamaba Pepe. Sí, del Bronx he escuchado que Que la- durante la intervención había un cocodrilo. Pero ya, no sé más. Le tiraban Y a la eso gente hace a que Bogotá, debía- no sé, más cool. Ay, me encanta. Le tiraban a la Claro. gente que tenía deudas en el Bronx. Claro, Al si cocodrilo. tenemos un cocodrilo en el Bronx es porque necesitamos utilizarlo para algo, no era simplemente pues una atracción turística Hombre, esta pero situación. Chévere que aguanten ese frío los cocodrilos, ¿no? O sea, Pues me parece bastante chévere poder Fuera de ambiente, hacer güey. eso, ¿no? Pero pues realmente esta es una leyenda urbana, es un mito urbano. O sea, no no, existe, no hay no sabemos. fotos. No sabemos. Hay una foto, de hecho, hay una foto. Oh my pero God. a ver, yo puedo tomar una foto donde se me dé De la gana y cualquier decir cocodrilo. Pepe, ¿no? Vale, sí, esto estaba en Bogotá. esto Sí, Genial. yo dije, ¿así esto? Yo allá en el llano en una casa, tu Tú, fotico. Pepe y Sí, eso listo. está en el Bronx, no, pana.
Pero sí es una leyenda urbana y fue bastante importante en su momento el hecho de que existía un Pepe el cocodrilo al cual alimentaban de carne humana. Ay, hueputa. Áspero, Pepe. Sí, en su momento Pepe llega, según la historia, al cartucho, ni siquiera al Bronx. Pepe vio la historia, así como tu árbol. Pepe vio la historia. ¿Cómo los movieron del cartucho y se fueron al Bronx? En efecto. ¿Cómo Oh se my los God. movieron del Bronx y se fueron a la... Con un cocodrilo. Para quienes no saben, el cartucho comienza siendo Yo no sé. en el barrio Santa Ana. Ah, Santa Ana. Ok, mira tú. Sí, es el barrio Santa Ana y comienza porque, de hecho, todo comienza cuando matan a Gaitán. 1949, 9 de abril. Comienzan a Wow. tomarse las calles pues de El Bogotá, Bogotazo. se vuelve en el Bogotazo todo un mierdero y por lo tanto los residentes del barrio Santa Ana, que de hecho eran residentes pupis, o sea, era gente de clase alta Sí. que se había acomodado en un Todo el super centro era barrio, de clase alta. exacto, Wow. quedaron pues en un momento como bien caótico y dijeron nos vamos a ir a un lugar mucho más seguro. Entonces comienzan a desalojar ese barrio y entonces casas solas en mitad de todo este Sí, conflicto. en esa época, ¿quién se lo vendo? Yo creo que ¿quién le vendo todo eso y todos nos estamos yendo acá. Exacto, termina quedando entonces pues para las personas que ya como Los ocupas. personas que vivían en las calles o bandas criminales y entonces ahí se comienza a formar lo que se conoce como el cartucho. El cartucho ya formado está como desde los 80, si no estoy mal, y muere digamos que formalmente en el 2004. Muere bajo el mandato o bajo la alcaldía pues de Peñalosa, la primera alcaldía de Peñalosa. El primer Ok. Peñalosa. Se fue la primera intervención al Bronx. Sí, al cartucho. Todavía no se llamaba No, Bronx. era el cartucho. Pues es que el Bronx es como Ese 3 no, cuadras. ajá, exacto. Ok. Entonces Esa es otra cuadra. Peñalosa dice, no, pues yo vengo aquí a salvar a Bogotá y El cartucho era denso. hace esta intervención y comienza a demoler, no fue una intervención de desalojo, sino de demolición, y comienza a demoler todo lo que estaba en esa parte, en todo el barrio Santa Ana. Y decide construir lo que viene siendo este parque del tercer milenio. El tercer milenio que hay. Ok. Que entonces quería que fuera pues un lugar así que Es el un parque muy pulmón- bonito. Es un parque muy bonito, sí. No sé si Ok. ustedes han ido cerca. No, pero un parque muy entonces bonito. antes el parque del tercer milenio era El cartucho. Era el Ok. cartucho. Y entonces digamos que, claro, el desalojo fue como en el 89, una vaina así, pero pues el parque del tercer milenio se inaugura en el 2004. Ahí es donde se dice El fin, se acabó se el acabó el cartucho. cartucho. Ya. Pero Pero ¿qué pues, pasa? ya Pues se que movieron, se viejo. movieron. Eso pensaba, sí, como Lo que pasa es que- toman todo eso y pues la gente No la solucionaste toman. el problema. Eran- Solo Eran 12.000 estar- personas en el cartucho. 12.000. Demasiadas. No Demasiadas solucionaste el personas. problema, solo les tumbaste las casas. Literal. Entonces a algún lado se tenía que ir esta situación y se fue unas cuadritas más para allá al Bronx, lo que se conoció como el Bronx, que realmente también lo conocían como la L. Eran La L. 2 cuadras que se juntaban en una forma de L. Y eso fue el Bronx. Es como si la T Ok, ok. fuera. Es como si la Ok. T se transformara. Era chiquito entonces. Sí, sí, sí. El Ok. Bronx, y junto con todo lo que se considera dentro del cartucho, se muda también Pepe. ¿Cómo vamos a mudar a Qué Pepe? putas. De aquí a allá, no lo Un sé. correíta. Lo lleva uno. Un perrito. Vamos. Pepe. Porque yo me puse a mirar y hay algo... En un guacal, además que lo llevaron en un guacal. No, con correa. Pepe camina, Pepe puede caminar. Por la Caracas. Y es que algo muy interesante, claro, debe haber un montón de publicaciones ya como académicas sobre el Bronx y sobre el cartucho, pero si ustedes buscan en internet lo que más les sale, no te cuentan nada de la historia del cartucho, no te cuentan nada de la historia del Bronx. Son casi que todas cosas de la alcaldía sobre como memoria, sobre como, ay, Registros esta instalación de oficiales. arte. Lo que pasa es que Esta situación.
Ahí no te toca con los científicos, te toca con los periodistas. Algún periodista tiene que Literal. haber escrito Claro, eso la tiene historia, que vida y estar. muerte del Bronx, el libro. Pero si ustedes Genial, me buscan encanta el periodismo. y puede ser primera, segunda, tercera página de Google, Nada. nada. Imposible. Y uno busca así como con la IA. Y las referencias que le salen a uno son videos de YouTube, de la gente que va y busca y mira y hace como Sí, hay ese gente que va. periodismo físico, pues. Entonces, es una cosa un poco que me pareció también interesante. Y eso está como Muy cerrado. O sea, eso es como... Está la policía ahí ya, en el Bronx ahora, ¿no? No sé. Mm, Sí, La o sea, cosa es porque que- no es el mismo Bronx. O sea, el Bronx ya se pasó a otra parte, tengo entendido, ¿no? No sé. Eso todo tiene que ir, sí. O Eso sea, se desalojó eso se desalojó. como en 2018, 2019. Ya les comento. La No, cosa es que no entonces se está preocupen. poco documentado, pues. La cosa es que hay poca documentación a simple vista. No quiere decir que esté poco documentado porque muy probablemente y debe haber un montón de documentación y de De historias. historias, y- hueputa. sí, claramente. Y de por sí la alcaldía y todo eso sí como que fomenta la parte de las historias para romantizar un poco más. O sea, Sí, claro, es una situación porque un poco más... Eso está desalojado, claramente. El Bronx Distrito Creativo se llama ahora. Exacto, Bronx Ah, ok, Distrito ok. Creativo. Iban a hacer un... Allá hacen conciertos de Oh. rap y hacen cosas de graffiti y hacen de Hay- todo. Comuna hay de 13, hecho- un Comuna 13 que hicieron en Medellín. Sí, parecido. sí, el Bronx Y, Distrito y Creativo. de hecho hay caminatas turísticas. Yo creo que una vez la hice en una clase que yo tomé ahí en la universidad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos llevaron y había un guía que nos llevaba como por toda la parte donde era el Bronx y entonces ahora lo que se había convertido y era una cosa súper cultural y toda la vaina, pero sí, como que a simple vista es bastante difícil llegar a la información, así sea histórica de la situación. Ya, La se cosa ve es muy que- oficialista. La cosa es que, entonces, sí hay entrevistas, porque en su momento cuando sucedió todo eso, claro, obviamente salió todos los medios de comunicación a tratar de conseguir información exclusiva, y dentro de esas vi dos entrevistas, una persona que decía, soy prueba fehaciente de que existió Pepe, y otro que estaba diciendo, Pepe no existió, marica. Pepe que no ha existido. Mierda, una- Entonces, esta persona que dice que existió, se contó la historia. O sea, él dijo, yo llegué, Pepe, lagartija. ¡Herda! Creció. Luego, Sí. Pepe no lo Pero llevamos. no, y ya sí, yo Mierda. lo vi. Ay, Yo lo vi, Pepito. Pepito. Cuando Pepito era chiquito. Y comía... La era- villita. Ay, Pepito. Y además él dijo, muy seriamente dijo, Pepe no era un cocodrilo, Pepe era un caimán. Porque cocodrilos no hay en Colombia. Bueno, ¡Epa! una villa era Pepe. Inteligente. Ay. Y yo, uy, muchacho. papi, ¿cómo así? Porque según mi conocimiento, estamos hablando de mi conocimiento, tampoco Listo, se breve. pongan, no nos pongamos aquí Nuestra No pregunten. experta en a reptiles decir va a verdades contarnos- absolutas. Nuestra Nuestra experta en tigres. reptiles. Pero acá en Nuestra experta en Colombia, reptiles viene a contarnos cuál es la diferencia entre un caimán y un cocodrilo. Muchas gracias. aquí en Colombia tenemos 6 especies de cocodrilianos. Ah. ¿Qué quiere decir cocodrilianos? Que puede Ojo. ser dentro, nosotros tenemos dos familias. Cocodrilomorfa que llama. Tenemos dos familias, los crocodilos. Esperen. Ah. Eso debería- Los nombres son difíciles. No, pues sí, bueno, no importa, los que son como crocodilidae, si no estoy mal, que son los cocodrilos reales. me crocodilidae, imagino. que son los cocodrilos reales, y luego están alligatoridae, que vendrían siendo como los caimanes, Los ¿cierto? alligators. Entonces, tenemos 6 especies, 2 de esas son cocodrilos, O sea, ese man no sabe nada. entonces ese man no sabe nada, Ese habla. Ay, yo echándole flores al puto. No sabe y nada. otros son caimanes. Entonces, pues realmente, a este punto, una primera mentira, ¿no? Primera mentira. Mentira. Segundo, él venía contando que hay muchas inconsistencias en lo que él decía. Él era como, sí, era chiquitico y luego sí, luego lo llevaron al Bronx, ¿cómo? No sabemos. Y Cuando luego, era chiquitico, lo llevo yo acá en la manito. bueno, pero eso es bien La interesante villa. porque desde qué punto siendo Cartucho y desde qué punto siendo Bronx, porque algo que dicen es que cuando ya lo encontraron se había muerto, decía el señor. Ah, se murió Ok. Pepe. Pero entonces yo no, lo que no distingo es que sí, porque él dice, ya estaba muerto. Ya estaba muerto significa,
lo mataron, o sea, se murió justo en el momento, o ya se había muerto como por la edad, Hace por rato. cautiverio hace Sí, rato. claro, entiendo. Ok. Entonces no sabemos esa situación. ¿Por qué? Importante saber esto porque, a ver, hay cocodrilos que pueden llegar a durar 70 años, como por ejemplo, no Eso sé, yo es aquí mucho tengo tiempo. crocodrilos intermedios puede llegar a durar 70 años, mientras que el caimanes, como no sé, los paleosucus me imagino pueden llegar a ser 40 años. O sea, la hipótesis del caimán Demasiado. vive en cuanto a se murió. ¿Ah? La hipótesis del caimán vive Sí, en cuanto a se que se murió. murió. Sí, sí, sí. Pero de hecho, por ejemplo, la persona que decía es que no existió, dice primero que todo como si llegasen a ver, porque una de las noticias fue como, ay sí, cuando pasó toda esta redada para acabar con el Bronx, encontraron el cocodrilo, ¿no? Y por eso es Mira. que se sabe que Pepe existe. Pero pues, a ver, si la policía hubiese encontrado Habría a un registro, cocodrilo, habría un registro en las hubiese noticias. sido una super Una noticia bomba. muy grande para decir, vean lo que era el Bronx, vean Que lo que tenían hasta nosotros... cocodrilos. Exacto. O sea, para ellos era muy bueno saber que había un cocodrilo que Claro, comía ja, gente. yo vendo cocodrilo No hay toda la razón vida. para que ellos se hayan ocultado. Exacto, encontraron no hay un razón. cocodrilo. Y entonces como que digamos, si la noticia real no existe y si pruebas reales no existen, puede ser que o se murió antes o que era una leyenda y un mito. Pero entonces esta persona decía, no, es que yo estuve allá, yo le cambiaba el agua, se cambiaba el agua cada 7 meses. A No, veces les... datos el agua, es precisos. decir. Si era mentiroso, mostró era muy una buen foto mentiroso. y dijo como no, se le daba comida cada tanto y también se le daba pedazos, restos pues humanos y cosas así. Y yo no lo sé porque también, importante, la madurez sexual llega como a, depende también de la especie, depende también de todo, pero puede ser 3 años o un poco más. Entonces, si comienza siendo el cartucho y luego pasa al Bronx, entonces ya tendríamos un cocodrilo de su buen Sí, tamaño, sí. como hicimos. Con correa. Además, él en algún punto dice también como sí, y él le hicimos así como la posa y la vaina para que se hiciera y tomara el solecito, pero luego decía, no, eso estaba en los sótanos. Entonces, Mierda. está extraño. O esa sea, el sol, situación. pero los sótanos, pero... O sea, es una historia como que es... Que solo con el testimonio Hombre. del man no sabemos si es verdad o no. Es que es No duro lo porque sabemos. Es Y difícil. yo creo que ya no, puta. un cocodrilo tiene que... O sea, deben necesitar luz solar de alguna... O sea, Les digo, claro. ellos, es claro, estamos hablando de animales ectotermos, es decir, claro, ellos, sangre fría. ellos tienen sangre fría, necesitan, ellos no producen su propio calor, necesitan el calor producido por el sol. también por eso para digo, poder si mantener pudieron la tener energía. un cocodrilo acá debe ser duro. O sea, en Bogotá, Además, con el clima que hace. Con el Además, frío. no solo es la temperatura, sino el pH del lugar donde están. Ellos son animales superacuáticos, entonces el pH del agua, también el agua que deba correr, la microbiota que se puede encontrar en ese lugar, todo eso puede cambiar, ¿no? Me gusta. Entonces, y de hecho, animales de este tipo que viven en cautiverio un poco más de tiempo, que viven en cautiverio duran menos que los Viven que menos, suelen. viven menos. Sí. Y cambia un montón, algo que aprendí que no sabía, en cautiverio cambia completamente también el desarrollo, pueden llegar a la madurez sexual o crecer más rápido o más lento. Algo que aprendí es que los cocodrilos no dejan de crecer nunca, pero que No dejan de crecer pueden nunca. crecer más lento dependiendo de las condiciones en las que se O encuentran. sea, los más dicen, ya, vamos a crecer Me lentico. Vamos a encanta. bajarle. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿y cuál pudo haber sido? O sea, yo pienso como, ¿esto es verdad o esto no es verdad? Y O sea, hay es muchos que problemas. La de la temperatura para mí es la más dura. para o sea, mí también, y todo, o porque sea... eso tendrías que tenerlo en un lugar donde lo puedas sacar a la luz del sol. Y pues que tienes 4 personas sacando un cocodrilo, igual los mata, un cocodrilo que... No, es que no lo cocodrilo sacan, muévalo. o sea, tendría que ser, si está ahora pensemos en que en el centro las casas también eran con gigantes. jardines internos y cosas así. Se podría lograr Pero en el pensar, cartucho puede ser, porque en el Bronx ya el Bronx era más edificios. Yo me imagino a ese cocodrilo como en un solar, en una parte interior de todo ese bloque de edificios como allá. Y ahí había
coso de cemento con agua y solamente ahí estaba y ya. Pero entonces habría mucho más registro. O sea, yo siento que si hablamos del Bronx, que es una L, es muy, si hay una vaina que tiene un cocodrilo y yo estoy en un edificio y Pues que puedo por tomar eso una digo, foto. en el cartucho es más viable, porque en el cartucho sí había casas. O sea, eran casas muy grandes, pero eran casas. Mientras que en el Bronx son edificios. O sea, en el Sí, Bronx sí. ya no podría estar el cocodrilo. Sería que estuviera en el cartucho. Mi pregunta es Y que se haya muerto en el desalojo. ¿qué leyenda tan peculiar para alguien inventársela? ¿Sí me hago entender? Ajá. Como Sí. porque Porque un alguien de la cocodrilo. nada dijo que sí, hay un cocodrilo en tal lugar. Hombre, Como Bogotá tiene algo- sus leyendas urbanas. Bueno, ¿eh? pero hay algo bien importante y algo que también decía este señor, y es que, digamos que este no era el único animal exótico que alguna vez llegó a estar ahí. Él decía que había un lugar que se llamaba el Tuparro, en el cual se vendían animales exóticos. Yo traté de buscar sobre este tal Tuparro y lo único que me sale es una reserva que sí existe, que se llama el Tuparro. No tiene absolutamente nada que ver, pero yo busco así palabra clave Bronx y lo que sea y no hay información de absolutamente nada. Entonces, de pronto viene de ahí, ¿no? Como estamos hablando de animales exóticos, que en su momento es bien importante también decir que hay varios que están de hecho el caimán llanero, que es Cocodrilus intermedius, está amenazado en Colombia, Ese es el que Una tiene. en especie de peligro traficado. crítico. Ese es el que tiene la trompa rara. La No, trompa diferente. Acutus es el que tiene la trompa diferente, ok. diferente. imagino que traficado por ¿Por También qué? está re en vía de extinción Porque, el- sí, el- exacto, la trompa hay diferente. varios que están en peligro porque, ¿qué pasa? Porque los utilizan para hacer cuero. Cosas de cuero, sí. Además de piel que de también cocodrilo. los usan como mascotas. Pero ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que hay esta distinción entre los que están caimanes y cocodrilos, y es que estos caimanes tienen osteodermos. Los osteodermos es esta calcificación, ¿De los dedos? no, de las escamas. Las escamas. Entonces, si ustedes Dermopiel, ven claro. los caimanes, Bueno. o sea, Paleosuchus o Caiman cocodrilus, por ejemplo, uno les toca la pancita y es suave y es dura, Porque está. porque tienen calcificado. estos osteodermos, están Ok. calcificados. Pero si ustedes tocan la pancita de los De la otros, babilla. son suavecitas, es decir, y además que ellos crecen mucho más, entonces es más área. Y además que no es duro, puedo hacer tejido y puedo hacer, tejido no, puedo utilizarlo como cuero. Entonces Ok, por eso es que ellos están mucho más en peligro y son los que caimanes, digamos los que más cocodrilos, claro. utilizan. Sí. Entonces, Oye, ¿qué dice la leyenda? ¿Qué dice la leyenda? Si se las daban de comer personas al... es eso, Cocodrilo. es lo que dicen. Esta persona dice que sí, el otro dice como no, esto es una bobada. No, está- el- que está- la está verdadera discutible, está situación. discutible. Lo, de, Pero lo me del encanta. sol, lo de la temperatura, es que la temperatura acá es muy dura para ellos. Yo, o sea, habría. en este punto hasta habría, en ese momento, quién sabe cómo podría ser. No, a Porque- lo que me refiero es como tendríamos poblaciones así sea extintas de caimanes altoandinos, es decir, por la cantidad de lagunas que hay, No, sí, no, es que la temperatura, o sea, la ahorita temperatura hablo, no da. la temperatura no da, pero quién sabe, o sea, yo digo que no, si están en un sótano, si están metidos en la mitad de cualquier cosa, si nadie los está cuidando bien, si el pH, la microbiota y toda la situación, el microbioma, de hecho, microbiota creo que solo es intestinal, el microbioma y todo eso está, no es lo que es, pues a mí me parece muy difícil y si llega a sobrevivir, porque muchos animales son Hombre, ¿quién súper sabe? resilientes, no puede durar mucho tampoco, Ok. Como todo, quizá no le da enfermedades y por ende sobrevive más. sí. La clásica. No sé, me encanta esta historia. Se volvió como ya cultura bogotana. Algo había escuchado como de eso. Muy cool. Sí, Vea. ahí está. Muy cool. Eh, El chiste malo me tocaba a mí hoy. Pero bueno, pasaron muchas cosas. Siéntese ahí. Y al más bien. final, digamos que el chiste malo tocó hacerlo un poquito más rápido. Hágase ahí. Entonces, voy a contar el chiste malo en este momento. Aquí, rápidamente, frente a frente. Claro que ahí no se me ve la cabeza. Pero bueno, el punto y mi chiste malo
que es muy Tan divertido. malo que le da pena hacerlo ya. Dígalo y ya. Es muy bobo. Es más, voy a contar el inicio del chiste y ustedes ya van a saber el final del chiste. Ay, a ver, Dios mío. No ha habido un solo chiste bueno. Por- Ni uno. En esta eh, temporada. ¿Por qué los bogotanos no van al infierno, chicos? ¿Por qué? Porque hace mucho frío. Porque hace mucho ¡Ay! calor. Si era algo así. Porque hace mucho calor, claro. Ah, en el infierno hace mucho calor. Ya te puedes sentar. Listo, ese fue el chiste malo. Horrible. Y bueno, ¿quién más acá jugó Golosa, como yo lo conozco siempre? Rayuela, como lo escribiría, ¿cómo se llama este man? Cortázar. Exactamente. O Cielo, como diría Tapasco también por alguna razón. Pues, no sé, siento que todos aquí los bogotanos han tenido algún tipo de experiencia parecida con lo que viene patrocinando el episodio de hoy, que son las baldosas escupidoras SAS, que son o somos el sustrato que sostiene el ecosistema bogotano. Más de 50 años de experiencia dando carácter a los bogotanos. Está sufriendo. Estoy leyendo. Y a sus outfits. Hoy seguimos firmes. Este mes logramos remover más de 10 X rojas que vándalos han puesto sobre nosotros en todo Chapinero. Y así seguiremos comprometidos con la estética y la didáctica de la ciudad. Porque un bogotano enojado por una baldosa es un bogotano feliz por llegar a casa. Hombre, Alejo está por allá arreglando la cámara porque nos vamos. No, Gracias. se acabó. Recuerde usted, Muy mal señor episodio de hoy. oyente o vidente, depende de lo que usted decida hacer. Audio escucha incluso, Wow. podrían decir algunos. Recuerde Ok. usted en los comentarios poner cuál fue el peor episodio y por qué fue el de... Mentiras, no. La peor historia. La peor historia. Yo soy una wea, siempre digo episodio. ¿Cuál fue la peor historia? Deme like, wea. Yo estoy acá intentando alimentar una familia. Por Literalmente. Esta es nuestra fuente de ingreso, por favor. favor. Esto es Síganos en nuestras redes. Y atentos Denme al trabajo. próximo episodio. Todavía nos faltan varios. No. Y estamos muy emocionados por hacerlo. No me den trabajo. Háganme ganar plata con esto. Porque qué pena trabajar. Pues sí, pero Chao. por ahora. Chao. Bueno, Posible. sí, chao. Chao.